Yo he querido titular el encuentro de hoy La gracia que salva. Y vamos a estar caminando por un pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios, la leo de la Nueva Traducción Viviente. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Verso 2. Los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre ellos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. El verso 6 dice, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Ciertamente la gracia de Dios, dice el verso 8, los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero este es un pasaje al que le vamos a hacer las famosas 3 preguntas que hace ya varios encuentros que le estamos diciendo que debemos hacerle a la Biblia. La primera pregunta que le vamos a hacer es ¿de qué habla el escritor de este mensaje? El título que hemos querido ponerle al tema de hoy es La gracia que salva. Porque Pablo especifica muy claramente que la salvación que ustedes y yo recibimos, la recibimos por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que dice Pablo sobre la gracia? Que por la gracia de Él, por su bondad, por su misericordia, Dios nos ha hecho un regalo. La salvación es un regalo de Dios. Ustedes y yo no hemos hecho nada absolutamente para merecer ser salvos. De hecho, ayer fue una persona a la oficina donde yo trabajo y llegó un poco acalorada, de mal humor. Y en lo que yo le busqué agua y la puse cerca del acondicionador de aire para bajarle un poco la temperatura, ella me preguntó, ¿y tú cómo estás? Y me lo preguntó hasta de mala manera. Y yo le dije, estoy mejor que lo que debería estar. Porque si Dios me tratara conforme a mis pecados, ya yo estuviera quemándome en el infierno. Entonces, si estoy aquí, es porque Dios ha tenido misericordia conmigo. Entonces, eso como que la frenó y cambió de actitud, y entonces hasta se relajó, la enfríe más que el aire. Entonces eso es lo que Pablo dice de la gracia. Pero la tercera pregunta que le vamos a hacer a este pasaje de hoy es, ¿cómo aplica esto para mi vida personal? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo aplica este don de la gracia que Pablo nos está diciendo en esta parte, en este
trozo del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Con eso vamos a ir a reflexionar con cuidado estos 10 versículos. Quiero que los reflexionemos despacio y conforme vamos caminando por los versos, podamos ir dándole respuestas a esas 3 preguntas. Y sobre todo la tercera, ver cómo este pasaje aplica para su vida personal. El verso 1 dice, a ustedes Él le dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Y cuando usted ve rápidamente eso, usted pudiera decir, ¿y cuándo yo he estado muerto? Porque la gente se muere una sola vez. Y cuando uno se muere lo llevan al cementerio en un ataúd y no se habla jamás de él. Pablo está dejando claro que el mensaje que él está dirigiendo hoy está dirigido a ustedes. Así comienza este capítulo 2. Entonces yo tengo que ponerme en el lugar de los Efesios y decir, Fifo, esta carta es para ti. Yo tengo que ponerme en esa posición porque Pablo dice a ustedes. Entonces esta noche, esta carta va dirigida a nosotros. ¿Y qué más sigue diciendo Pablo? Él, y ese Él apunta a nuestro divino Maestro, a nuestro Señor, a nuestro Creador. Él, porque todo es obra de Él. Todo nos ha sido dado por gracia y por la misericordia de Él. No es por nada que tú y yo hayamos hecho. ¿Y qué más sigue diciendo en este verso 1? Nos ha dado vida cuando aún estábamos muertos. Fíjense que dice, estaban, dice el versículo. Pero yo estoy diciendo, estábamos, porque a partir de ahora yo quiero que usted se meta dentro del texto y usted se sienta aludido a esto que Pablo está diciendo. Y quiero que notes con cuidado que Pablo dice, estaban muertos. Lo que significa que Dios, aunque usted esté deambulando por la calle, aunque usted coma 3 veces o 5 veces al día, aunque usted coma y respire, si usted está viviendo en pecado, Dios lo considera a usted un muerto. Entonces eso tiene que llamarnos a reflexionar, porque si Dios me considera muerto, entonces yo debería abrir los ojos, porque vivir en una condición de muerte delante de los ojos de Dios es precisamente una situación preocupante para nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos eso? Porque al final del versículo 1 Pablo dice, por nuestros delitos y pecados. Entonces ya con este verso nosotros pudiéramos recoger aquí todo, apagar e irnos para nuestra casa a hacer una lista. ¿De qué? De nuestros delitos y nuestros pecados. Porque precisamente en esa lista vamos a encontrar las razones por las que Dios nos considera muertos. Pero la misericordia de Dios es tan grande que justamente esa lista es lo que da razón para que Jesucristo tuviera que venir a dar su vida en una cruz por ti y por mí. Por eso Pablo está diciendo, Él les dio vida cuando aún estaban muertos. Y nota que este versículo 2 dice, sigue Pablo ampliando esta idea. Él comenzó en el verso 1 a instruir a los efesios, a ilustrarle cómo era su condición de vida, delitos y pecados. Ahora en el verso 2 él dice, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí tenemos que ir con más cuidado aún, porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, Pablo no anda con rodeos. Pablo no anda envolviendo la cosa de que mira, ve a ver si tú... A veces a uno lo acusan de extremista y de drástico. Fifo, es que tú eres muy duro, tú no le puedes decir eso así a la gente, tienes que allantarlo como los políticos, pasarle la lengua primero. Judy tiene una teoría que ella ha bautizado la ley del sándwich. Primero uno pone un pan, añoña a la gente,
después le mete el relleno, le da el rayazo y después vuelve con otro pan a pasarle la lengua para sobarle el golpe. No, Pablo no anda con rodeos. Pablo le dice claramente que ustedes en otro tiempo practicaron. Y practicaron aquí es una palabra clave. Porque si yo digo que Michael Jordan practica baloncesto, es porque esa es su vida. Él practica eso, él vive haciendo eso. Él está dedicado a eso. ¿Cuál es tu práctica? Yo practico la medicina, yo practico la adivinación, yo practico la docencia. En eso es que tú vives. Entonces Pablo está diciendo que en otro tiempo, y es importante que tú notes que Pablo ahora está hablando en pasado. Eso significa que los efesios tenían una condición de vida antes de conocer a Cristo. Y se supone que después de usted encontrarse con el Maestro, sus prácticas tienen que ser distintas. Y eso es lo segundo que usted tiene que hacer esta noche, después de usted hacer su lista. Usted hizo su lista ¿de qué? De delitos y pecados. Usted tiene que hacer su lista. Desde que usted llegue a su casa, hacer su lista. Delitos y pecados. Entonces, tenemos que ver después de eso, Pablo nos está diciendo que en otro tiempo nosotros practicábamos eso. Entonces, con esa lista ahora usted se va a sentar y va a decir, de todas estas cosas, ¿cuáles yo sigo haciendo aún hoy día? Porque es posible que algunas de esas todavía estén arraigadas en nosotros y tienen que ser puestas a los pies de Cristo para que Él se glorifique en ellas. Antes y después de encontrarnos con Cristo, hay prácticas que deben ser desechadas. ¿Cuáles? Delitos y pecados. Y hay otras que tienen que ser incorporadas a nuestra vida. ¿Cuáles? Las obras que Cristo nos manda hacer: orar, estudiar la Biblia, visitar las viudas, los enfermos, hacer obras de misericordia y vivir obedeciendo la palabra de Dios. Si me amaran, guardaran mis mandamientos, dijo Jesús clarito. Pablo nos está enseñando hoy que en nuestra vieja vida el pecado era nuestra práctica. Y usted pudiera decir, Fifo, y entonces el que se encuentra con Jesús deja de pecar. No, sigue pecando, pero no es su práctica. Fíjate que antes de encontrarte con Cristo, tú planificabas el pecado. Tú estabas en tu casa y estabas pensando cuáles eran los palés que iba a jugar, a quién le iba a jugar, cuál número. En tu casa tú planeabas las fiestas, a quiénes ibas a invitar, cuántas cervezas se iban a beber, en casa de quién iban a hacer el locrio, a dónde iban a amanecer. Eso tú lo planificabas el pecado. ¿Por qué? Porque esa era tu práctica. Esa era tu manera de vivir, ese era tu estilo de vida. Por eso Pablo dice, antes ustedes vivían para pecar. Esa era su práctica. Michael Jordan vivía para jugar baloncesto. Michael Camilo vive para tocar piano. Por eso practica entre 8 y 12 horas diario. Marcos Díaz vive para nadar. Por eso practica entre 8 y 12 horas diario. Michael Phelps, por eso es medallista olímpico. ¿Para qué vive? Para nadar. Ya incluso ustedes le ven el cuerpo y parece un delfín. Las orejas, el cuello, los hombros. Parece un pez. ¿Por qué? Porque vive en una piscina. Esa es su práctica. Entonces Pablo nos está diciendo a nosotros que en nuestra vieja manera de vivir nosotros consentíamos el pecado. No solo lo practicábamos, sino que lo disfrutábamos. Y usted estaba loco porque llegara el fin de semana para matársela otra vez. Loco para darse su humo, loco para cometer adulterio, loco para robar, para fumar droga. Yo no sé. Eso lo va usted a encontrar ¿a dónde? En la lista que usted va a hacer esta noche. Su condición de pecado en el verso 2, usted lo va a revisar en su lista. Pablo nos está diciendo muy claro que ahora tú tienes que evaluar quién define lo que es bueno y lo que es malo para ti.
Porque vemos ya la homosexualidad, el lesbianismo, la droga, o sea, todas esas cosas las estamos viendo como si fueran normales. ¿Por qué? Porque lo dice el embajador de Estados Unidos, lo dice el nuncio apostólico de no sé dónde, y entonces usted oye hasta el Papa diciendo que los homosexuales no se pueden juzgar. No se pueden juzgar, pero la Biblia es clara y dice que ni siquiera los afeminados. No es que usted sea homosexual, esos que se visten de mujeres y parecen, ya eso no van para allá. Entonces, claro, yo no puedo consentir eso. Ahora, usted tiene que esta noche, lo tercero que usted va a hacer esta noche es definir quién establece los estándares en su vida. ¿Quién dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿El mundo o Dios? Porque dependiendo de su respuesta, entonces va a ser esa lista y la respuesta que usted le va a dar a la lista que va a hacer esta noche. ¿Quién define eso? Y entonces, nosotros pudiéramos hacer una larga lista de ofertas que el mundo nos está haciendo. Por ejemplo, sexo sin responsabilidad. Y entonces ahora las parejas tienen sexo. Incluso se mudan juntas y usted le pregunta, ¿y quién es ella? Esa es mi novia. Pero tienen 3 años viviendo juntos, mi novia. ¿Y cuándo se van a casar? No, tal vez nunca, porque si la cosa no va bien, nos dejamos y hacen una lista. Mire, tú trajiste 2 sábanas, yo traje 2 toallas, tú trajiste una paila, tú trajiste esto. Y si eso no funciona, entonces cada quien busca su inventario y se reparten todo lo que hay, cada quien coge su camino. Nadie quiere tener compromiso, todo el mundo quiere tener sexo fuera del matrimonio, porque nadie quiere tener ese compromiso. ¿Cuáles son otras de las ofertas? El facilismo. Si tú puedes conseguir dinero fácil, ¿por qué te vas a matar trabajando? Otra de las ofertas del mundo, el hedonismo. Nada más queremos hacer lo que nos hace feliz, lo que nos da placer. ¿Y ustedes creen que Jesús se gozó los latigazos? Se gozó la negación de Pedro, la traición de sus compañeros, la no aceptación hasta de sus familiares que salieron a buscarlo en más de una ocasión porque decían que estaba loco. La cruz, ¿ustedes creen que Cristo gozó la cruz? Que llegó a orar con tanta intensidad que sudó sangre, pero en ningún momento Él dejó de cumplir con lo que tenía que hacer por miedo al sufrimiento. Pero ahora la sociedad solo queremos hacer lo que nos hace feliz, lo que nos da placer. Ay, no, a mí los hijos no me van a matar. Si esos tipos, ellos están por criarse y yo por vivir. El marido, ay, no, suelte ese hombre en banda y usted ve que están viendo la novela. Mira, la cena está allí en la cocina y viendo la novela. O el marido viendo su juego de pelota y los hijos no se saben a dónde están. Facilismo. Y a eso pudiéramos sumar las drogas, la corrupción, la delincuencia, la homosexualidad, el lesbianismo, el aislamiento, ahora fruto de unos aparatos llamados inteligentes, que si usted no tiene control de estos aparatos, de repente usted está en un grupo, pero usted no está compartiendo con nadie. Porque usted tiene que ser feliz. Entonces esos muchachos están molestando. Usted está chateando con un tipo en Rusia que usted no sabe ni quién es. Y entonces no comparte con los hijos suyos que están al lado. Aislamiento. Y usted está aquí. Que ahora una de las quejas de los pastores es que no saben si están leyendo la Biblia en su celular o están chateando con otra gente y están ahí sentados. Por eso Jesús sabía que iba a venir esta época y dijo, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, pero yo iba todos los jueves a oír a Fifo predicando. Sí, pero tú estabas ahí como un hipopótamo botezando y mi palabra no entró a tu corazón ni te transformó. El antropocentrismo. Tenemos una sociedad centrada en el hombre. Hemos ido sacando a Dios al pasito de nuestras vidas y no hemos puesto nosotros en el lugar de Dios. Si ustedes se dan cuenta, la primera constitución, la constitución original que firmaron Franklin, Jefferson y esa gente, Lincoln en Estados Unidos, era una constitución inspirada en las Sagradas Escrituras. Pero fueron sacando la oración de las escuelas, la Biblia, fueron sacando eso. ¿Y qué fueron metiendo? A Harry Potter, a Halloween y el Día de los Muertos y esas cosas. Por eso esa sociedad está como está.
¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo nos dice en este verso 2 que cuando esa es nuestra práctica, entonces nosotros estamos viviendo de conformidad con el príncipe del aire. Y ya estudiamos en encuentros anteriores que el príncipe del aire es Satanás, no hay otro. El demonio, nuestro histórico enemigo. Entonces, de repente nosotros estamos respondiendo a las expectativas de Satanás, aunque usted esté comiéndose los santos en su iglesia. Y a lo mejor tiene su Biblia abierta en el Salmo 91 en su casa. Tranquilamente. Ya el diablo sabe que él puede dejar que usted tenga la Biblia en la mano. Peor aún, eso va a agregar más responsabilidad a su juicio, porque ahora usted la tiene en la mano, no puede justificarse de ignorante como se pudieran justificar nuestros bisabuelos que no dejaron que leyeran la Biblia. Este príncipe, este espíritu, fíjate que opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Entonces, en el momento en que usted deja de obedecer a Dios, comienza a obedecer al diablo. Pero Pablo está diciendo que cuando usted hace eso, él comienza a operar en usted. Comienza a tomar control de su vida. Por eso es que usted después de 20 años fumando dice que yo no puedo dejar este vicio. Claro, usted le abrió la puerta al diablo y ahora le está operando en usted. Esta vecina tan chismosa, tanto que leemos, sí, pero es que el diablo está operando en ella. Este marido tan borrachón, le abrió la puerta al diablo y ahora el diablo está operando en ella. Fíjate lo peligroso de este abrirle las puertas a Satanás. Yo espero que esta noche nos vayamos claros de aquí. ¿Con quién puede estar teniendo autoridad en nuestra vida dependiendo de cuáles sean nuestras prácticas? Porque en el versículo 3, Pablo, yo le estoy diciendo, Pablo no se anda con rodeos. Oye lo que Pablo escribe en el verso 3. Entre ellos, todos nosotros, por si usted se estaba pensando, no, eso no es para mí. Sabrá Dios a quién FIFO le está predicando aquí hoy, porque yo me salvé hace rato. No me están viendo la sala porque tengo la ropa puesta. Si yo me quito la ropa, yo soy un santo, soy una santa. Y Pablo ahora en el verso 3 está diciendo, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguimos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como los demás. Lo bueno de esto es que Pablo está hablando de esa condición en pasado, lo que significa que ustedes y yo podemos ser liberados de cualquier condición de pecado que hayamos tenido hasta este momento. Este verso 3 es increíble. Incluso el mismo Pablo está reconociendo que esa era su vieja condición de pecado. O sea, Pablo está diciendo, yo estuve ahí, yo sé lo que es pecar, yo sé lo que es vivir en pecado. Y es lo que tú y yo deberíamos hacer esta noche. Es lo cuarto que tú debes hacer esta noche. Es reconocer que tiene la pata metida hasta aquí, mira. Yo no sé en cuál de tus pecados, pero está, y no la tiene metida más para adentro porque la otra pata te está aguantando arriba, que si te descuida un chin, enterito para abajo. Esa es nuestra condición, está diciendo Pablo. Y observa otro detallito que Pablo apunta en este verso 3. Seguimos los deseos de nuestra naturaleza humana. ¿A cuánto de nosotros nos controla el estómago? ¿A cuánto de nosotros nos controla la boca? ¿O los ojos que metieron en problema a David? ¿A cuántos de nosotros nos controlan los ojos? La lengua, dice Santiago. ¿A cuántos de nosotros? El hombre ha domado fieras salvajes, ha hecho barcos enormes que se controlan con un timoncito que es una paletica, así mismo la lengua. Un cuerpazo de este tamaño lo controla la lengua y nos mete en problemas. Y mira si esto es peligroso.
que cuando Pablo le escribió a los romanos, esto es peligroso, dejarse llevar de nuestra naturaleza humana. Cuando Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 8, versos 7 y 8, escucha con atención lo que le escribió. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad con Dios. Claro, porque entra a operar en ti el príncipe de las tinieblas. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, si está operando en ti el príncipe de las tinieblas, no hay forma de que tú puedas agradar a Dios. O sea, tú no puedes orar y decir, Dios, protégeme porque tengo que traficar 15 kilos de cocaína. Dios no te va a proteger en eso, mi amor. ¿Cómo Dios te va a proteger si tú vas en un automóvil a 160 kilómetros por hora? Pregúntenle a Miguelo las veces que se ha caído. Él no puede echarle la culpa a Dios. No se la puede echar. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a preservar la integridad de nosotros. Y se lo dice un corredor por naturaleza, ¿eh? No es que a mí no me gustaba correr. Yo estuve ahí, o sea, yo soy un ejemplo de eso que Pablo está diciendo. Hacemos lo que nuestra naturaleza, dice Pablo, y nuestros pensamientos nos llevan a hacer. Somos guiados por nuestras ideas y no por los mandamientos de Dios. Es que yo creo, a nosotros nos encanta decir así, yo pienso. ¿Y quién te dijo a ti que Dios te puso aquí para pensar? Te puso para obedecer. Ya Él pensó por nosotros. Si nosotros pudiéramos orientar nuestros pensamientos conforme a la mente de Cristo, oiga, el 90% de las cosas que nosotros hacemos no la hiciéramos. O no la hiciéramos de la manera en que la estamos haciendo. Pablo está dejando claro que nuestros pensamientos nos inducen a hacer cosas que en un momento pueden parecer atractivas, como cuando tú tienes el calor que está haciendo ahora y te destapas una cerveza. Nadie te dice que te va a dar resaca. Eso no lo dicen en los anuncios. Te das cuenta, incluso en las bebidas alcohólicas, por ley tienen que decir que eso hace daño. Y usted ve que el anuncio dura 3 minutos y cuando se está acabando dicen, el alcohol puede dejar salud, 42 segundos. Para que nadie ni siquiera, ellos lo dicen para cumplir con la ley, pero nadie lo entiende eso. Y las letras donde escriben eso en las cajetillas, en la botella, hay que buscar una lupa así para poderle. Son como los contratos de la tarjeta de crédito, que lo escriben en Arial 3. No lo lee nadie. Pero como usted lo que quiere es la tarjeta, usted le pregunta al del banco, ¿a dónde hay que firmar? Ah, aquí. Y después comienza a sobar esa tarjeta donde quiera. Claro, porque usted se está llevando de los deseos de la mente. Y a usted se le olvida que en 30 días esa tarjeta hay que pagarla. Y entonces después usted va a pelear con el banco. Este lío, esta dichosa tarjeta, esos son unos ladrones. No, papá, usted le prestaron unos cuartos sin garantía y usted comenzó a sobar esa tarjeta. Donde quiera que usted encontró un verifón, usted estaba sobando esa tarjeta. Ahora usted la tiene que pagar. ¿Te das cuenta lo peligroso de dejarnos llevar por eso? Y por si tú no estás claro en cuáles son estos resultados de dejarnos llevar de la carne, Pablo sabía que a lo mejor usted iba a estar confundido esta noche y le mandó a decir a usted y a mí en la carta a los Gálatas. Mire lo que Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 5, versos del 16 al 21. Escuchen lo que Pablo escribió ahí. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Yo creo que más claro de ahí no puede ser. Pero miren lo siguiente, el verso 17. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu. O sea, son cosas totalmente diferentes, están encontrados. Y el del Espíritu se opone a la carne. Estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pablo está dejando claro, miren, Dios le ha dado el Espíritu Santo porque ese Espíritu está escrito con E mayúscula. Eso significa que cuando el Espíritu Santo mora en ti, ahora hay una resistencia a hacer las prácticas que tú hacías antes. Ahora te resulta difícil, tú dices, wow, ¿y cómo yo le voy a hacer esto a Dios? Yo no puedo ofender. Y entonces se da esa guerra dentro de ti, esa batalla dentro de ti.
¿Y para qué es que ocurre eso? Pablo está diciendo, para que ustedes no hagan lo que quisieran, porque si fuera por ti, yo no sé lo que tú piensas, pero a mí no me gusta levantarme a las 5:10 todos los días y acostarme después de las 11 de la noche. A mí no me gusta eso. A la carne no le gusta. ¿Ustedes creen que a la carne le gusta ponerse de rodillas y postrarse a orarle a Dios de rodillas? Sí, Fifo, pero Dios oye las oraciones. Si uno se acuesta y le ora, sí, ¿y qué te pasa? A los 3 minutos está durmiendo, roncando como un hipopótamo. Por eso Pablo dice que esa es la acción del Espíritu en nosotros. Y escucha el verso 18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley. El propio Espíritu de Dios te va a ir diciendo lo que es correcto y lo que no es correcto. Verso 19. Ahora quiero que abran bien los oídos del entendimiento. Las obras de la carne se manifiestan en... Eso es por si ahorita cuando él le escribió a los romanos, lo de la carne te parecía que era moreno y la carnicería. Escucha ahora cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Por si no sabe lo que es lascivia, es esa sensualidad. Déjame desabrochar hasta aquí porque la competencia está dura y yo necesito que mi marido, en vez de andar mirando para otro, usted no tiene que mirar. Si los pantalones yo tengo que ponérmelo bien ajustado porque esto no es verdad que esta muchachita de 18, no, eso es lo que es la lascivia, esa sensualidad, esa coquetería de usted querer llamar la atención, tanto los niños como las niñas. Y oye el versículo 20, idolatría. Acuérdense de la lista que hay que hacer, delitos y pecados. Estos son áreas en las que usted tiene que meditar esta noche a ver si es ahí que usted está fallando, porque esos son los frutos de la carne y los deseos de su mente. Idolatría. ¿Cuáles son los ídolos que usted ha levantado? Hechicería. Eso que le gusta leer taza y no salen de su casa sin esperar qué va a decir Walter Mercado. No, yo tengo que ver el horóscopo y la posición de los astros. Y entonces estudiando la Biblia y orándole a Dios y leyéndose la taza y viajando para Nagua y yendo a Quitasueño, porque ahí hay un haitiano que ese ni papel le tuvieron que dar, es el que más sabe del planeta. Enemistades. No somos capaces de lidiar con las diferencias personales y sanar sobre la base del respeto y la cordialidad nuestras diferencias. Pleitos, celos, increíble lo que los celos están haciendo. Todos los días vemos crímenes, abusos, golpizas. Todos los días cojan el periódico y ustedes verán lo que están haciendo los celos. Iras, ya no podemos hablar. Me cogiste el parqueo, una pistola y 3 balazos. Vecino, bájemele un chin a la música. No, mi casa es mía, pam, 2 balazos. Increíble como estamos viviendo. Contiendas, ya no hablamos, ahora nos ladramos. Y si nos quedamos mucho tiempo nos mordemos, nos caemos a mordida. Contiendas, disensiones o diferencias, ya no nos podemos poner de acuerdo en nada. Herejías. Y esta semana escuché con preocupación al Papa Francisco decir que el Corán, la Biblia, Alá, Mahoma, Dios, Jesús, todo eso es todo lo mismo. Un día de esto va a decir que la vaca de los hindúes también es lo mismo que Jesús y que imagínense usted, herejías. ¿Cómo va a decir que es lo mismo? Hoy yo estaba investigando y tenemos que sacar un día de esto para que analicemos eso, porque obviamente las declaraciones de este hombre tienen poder en el mundo y nosotros no nos podemos dejar confundir. La diferencia es clara, muy clara. Y entonces no podemos caer en herejía en decir, bueno, son diferencias de pensamientos. Sí, pero para mí el pensamiento correcto es este, porque para mí la palabra de Dios es esta. Para mí. Y espero que me juzguen conforme a esta que fue la que Dios reveló. Y cuando usted la compara, y lo grande de eso es que usted oye gente diciendo eso y no han leído el Corán nunca. Yo hasta tengo uno en mi casa que las famosas suras le doy su vistazo de vez en cuando para ver cómo piensan esa gente y que no me confundan. Homicidios, borracheras, envidias. Sí, porque la vecina se operó
Esa mujer era una campeona de natación, nada por delante, nada por detrás. Y ahora Kim Kardashian tiene que besar la mano. Esa mujer se ha hecho un modelo. Yo tengo que ir para allá a operarme también. Y entonces la gente envidia el teléfono celular, la casa, el carro, hasta la pareja. Oye, ¿cómo fue que Fifo se consiguió a Mario? Era un tipo tan feo. ¿Y qué fue lo que esa mujer le dio? La gente se sorprende. ¿Esa es tu esposa? Sí. Porque yo la tengo de fondo de pantalla en mi computadora, y cuando mis alumnos ven que la computadora sube, sale esa estrella de cine que opaca el proyecto. ¡Wow! ¿Y quién es esa? Esa es su hija, me preguntan. Oiga. Y eso no se queda ahí. Escuchen de qué más sigue hablando Pablo. Frutos de la carne. Oigan bien. Homicidios. Cojan los periódicos. Homicidios. Borracheras. Señores, esto es para que nos analicemos y analicemos nuestra sociedad de hoy. Orgías. Y hace un par de semanas vimos una estrella de Hollywood que alquila las modelos y las pasea como perros. Orgías, 15 y 20 mujeres. Esta misma semana vimos las declaraciones de algunas de las conejitas de la mansión Playboy y de cómo se vive en esa casa y cómo llegan ahí. Orgías, 15 y 20 mujeres con 30 hombres, todo endrogado, cogiéndose todo uno con otro. Sodoma y Gomorra nos queda chiquito. Orgías. Y Pablo está hablando de eso. Y por si se queda alguna, miren cómo sigue diciendo Pablo. Y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces usted ahora revisa su listica esta noche. Ojalá pueda dedicar el fin de semana para que sepa entonces cómo responder a esta pregunta. En tu caso personal, ¿podemos hablar de estas cosas en pasado o en presente? Porque eso es importante. Pablo está diciendo, antes éramos así. Ahora, en mi caso personal, ¿en qué situación estoy yo? Porque nuestra manera de vivir termina diciendo, este verso 3, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Esa ira santa de Dios, nosotros la despertamos cuando vivimos en pecado. Y escucha ahora los versos del 4 al 6, cuando Pablo escribe, pero... A mí me encanta cuando yo encuentro esos peros en la Biblia. Y sobre todo cuando él viene dándome esa pela, que correazo en estos versos. Cuando él dice, pero, yo digo, bueno, ahora va a sacar la vaselina y el mentol para untarme y sobarme los golpes. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y eso fue lo que dio origen al título que le pusimos al tema de hoy: la gracia que salva. Verso 6, y también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y cuando yo oí eso dije, wow, pero yo tengo unos amigos que dicen que no vamos para el cielo, y aquí está diciendo Pablo que en los lugares celestiales. Uy, pero Dios, comienza este verso 4, aquí entra Dios en acción. Si tú te fijas en los versos del 1 al 3, lo que estábamos en acción éramos nosotros con nuestra naturaleza humana y nuestra mente brillante concibiendo todos los pecados del mundo. En el verso 4 entra Dios en acción, y fíjate que lo primero que Pablo dice de Dios es cuya misericordia abundante. Y gracias a Dios que es abundante, porque la misericordia de Dios no conoce límites. Por el gran amor con que nos amó, gracias a su misericordia, el amor de Dios es infinito. Ahora, ¿qué hizo Él por ese amor y por esa misericordia abundante? El gran milagro: nos dio vida junto a Cristo.
Y aquí está la palabra clave, el kit del asunto: Jesucristo. Aquí entra ahora ese divino maestro, ese cordero perfecto que se inmoló en la cruz, porque en el sufrimiento de Jesús se paga nuestro sufrimiento. En la sangre derramada por Jesús se pagan nuestros pecados. En la muerte de Jesús morimos a los deseos y las pasiones de la carne que Pablo enlistó en la muerte de Cristo. Y ahora en su resurrección, está diciendo Pablo, recibimos nueva vida por Él, con Él, en Él y para Él. Increíble. Ahí está el gran milagro. Nota con cuidado que esto ocurre cuando nuestros pecados nos condenaban a muerte. Y ese es uno de los trucos más grandes que Satanás nos ha tendido, que nosotros queremos ser santos para venir a la iglesia. Y es todo lo contrario. Nosotros venimos aquí a curarnos. Recordemos que la iglesia no es un club de santos, es un hospital de enfermos. Venimos aquí a eso, a entregarnos a Cristo para que Él nos perdone, nos lave, nos salve, nos justifique, porque por la gracia de Dios nos ha salvado. Esa es una nota al margen que Pablo puso entre paréntesis, por si acaso no entienden, porque Pedro decía, es que Pablo habla de cosas que a veces uno no entiende. Entonces Pablo, como le interesaba que esto quedara bien claro, puso ahí entre paréntesis, la gracia de Dios los ha salvado. Y esto entonces trae un tema importante. Es la gracia de Dios la que nos salva, no son mis obras. ¿Te das cuenta? No es el portarme bien, no es porque yo soy bueno, porque yo predico bonito, no es por eso que yo me voy a salvar. Es por la gracia de Dios. Mi salvación es un regalo, es un don. Es algo que yo ni siquiera merecía, es un regalo inmerecido por mí. Dios me salva por lo que Pablo dice en el verso 4, porque Él es bueno, amoroso y misericordioso. Él me salva porque era el bueno, no porque soy yo el bueno. Es ahí. Y escucha el final de este verso 6, que esto sí me llenó a mí de una alegría y una emoción. Yo me puse feliz cuando meditaba eso esta tarde. Asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y entonces yo me puse a pensar en unos amigos de nosotros que dicen que ya los que van para el cielo hace rato que se fueron. El avión se llenó y se fue. Y que nosotros ya no hay más cama para tanta gente. Y aquí está Pablo diciendo, wow, nos sentó en el cielo al lado de Cristo. Esto desmonta un montón de creencias religiosas. Obviamente las religiones siempre tienen esos problemas. Ahora, ¿cuál es la razón para todo esto? Mire el verso 7. El verso 7 dice, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué Él hizo eso con la iglesia de Éfeso? Para que 2000 años después, en Cotuí, se iba a reunir un grupo en la casa de Indiana y Dios quería mostrarle que su misericordia estaba igualita que como hace 2000 años, dispuesta para salvarnos y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Ahí está el detalle, para mostrar en los tiempos venideros. Ahora yo quiero que usted le haga 4 preguntas a ese pasaje. Escuche la primera pregunta. ¿Cuál es la razón de eso, Pablo? Para mostrar en los tiempos venideros. Ahora hágale la segunda pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? Las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Tercera pregunta, ¿para quién está dispuesta la manifestación de su gracia y su bondad? Para todos nosotros. Para todos nosotros. Para con nosotros. Ahora, ¿sobre quién? ¿Cuál es la zapata? ¿Cuál es la columna vertebral de todo esto? ¿Sobre quién se sustenta? En Cristo Jesús. Si sacamos a Cristo, se cae todo el edificio. Entonces es importante que hoy sepamos sobre quién tú estás construyendo tu edificio. ¿Sobre qué santo?
sobre qué santa, sobre qué pastor, sobre qué ídolo, sobre qué Dios falso. ¿En tu cuenta de banco? ¿En tu cuerpo? ¿En tu belleza? ¿En tu posición? ¿En tu carrera? Porque el verso 8, Pablo no se queda ahí, Pablo es un hombre. En el verso 8, Pablo escribió: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, dice el verso 8. Y a ese versículo le vamos a hacer 5 preguntas. ¿Estas maravillas que nos revela hoy son ciertas o son falsas? El verso 8, ¿cómo comienza? Diciendo ciertamente. O sea, no son solo ciertas, son ciertamente, son ciertas 7 veces. Segunda pregunta, ¿qué es lo que ha provocado esta salvación nuestra? La gracia de Dios. Tercera pregunta, ¿cuál es el medio por el cual somos salvos? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Pregunta 4, ¿esto nace de mi interés o de mis deseos? No, esta no nació de ustedes, dice Pablo. Pregunta número 5, ¿y de quién es la iniciativa? ¿De quién nace esto? ¿De dónde nace? Pablo termina diciendo, es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces es posible que tú creas que tú estás aquí esta noche, que tú estás escuchando este mensaje porque alguien te trajo. Y Pablo está diciendo que eso que nosotros estamos recibiendo hoy es un don de Dios. Dios motiva a sus hijos a que se expongan, que escuchen, que lo oigan hablar para él poder revelarse. Porque ¿cómo lo va a entender? El eunuco se lo dijo a Felipe, ¿y cómo lo voy a comprender si nadie me lo explica? Por eso es que tú estás aquí esta noche, para que lo entienda. Ahora escucha el verso 9. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Hay que ver que la misericordia y la sabiduría de Dios son grandes. Porque si fuera por las obras, los que tienen cuarto se salvarían más fácil que los que no tenemos dinero. Si es por hacer obras. Entonces, para que nadie eche aguaje y diga, yo fui a Pueblo Nuevo con un furgón de juguete y tiré salami, y tiré pollos, y di funditas, y di cajitas, y regalé juguetes. Para que nadie eche aguaje con eso, Pablo está diciendo que esto no es el resultado de las obras. Muchos pudiéramos confundirnos y creernos que porque hacemos favores, que porque damos limosna, que porque compartimos la comida, que porque hacemos un montón de cosas buenas, nos vamos a salvar. Y lamentablemente no es así. Porque Jesús dijo que cuando Él vuelva, muchos van a decir, Señor, pero ¿y en tu nombre no echamos apartaos de mí, hacedores de maldad? Nunca los conocí. Y entonces, ¿por qué esto no es por obra, Pablo? Para que nadie se vanaglorie. Porque entonces, si usted se puede salvar por sus obras, ¿para qué necesitamos la cruz de Cristo? Si usted se pudiera salvar solo por lo bien que usted se porta, entonces Jesucristo no debió venir a dar su vida en la cruz. Debió venir usted, angelito con su aureola y sus alitas, debió venir usted a pagar el pecado de nosotros. Definitivamente nadie podrá vanagloriarse de su propia salvación. Ese es un mérito solamente de Cristo Jesús, solamente de Cristo. Solo Él merece el mérito, la gloria, la honra, el reconocimiento de nuestra salvación. Nuestras obras deben ser el resultado de que Él nos salvó. Y eso es distinto. Una cosa es que usted diga, bueno, yo a partir de ahora voy a vivir de una manera diferente porque soy salvo. Ahora yo vivo para honrar a Cristo por lo que Él hizo por mí. Eso es distinto. Y no pensar, yo tengo que portarme bien porque si no me porto bien, papá Dios me va a dar una pela y me va a tirar en la paila del infierno. No, así no. Y así nos instruyeron a nosotros y vivimos asustados por mucho tiempo.
Teníamos miedo a esa fogata, una paila donde usted se está quemando eternamente. Imagínese usted, yo sufro de un calor eterno. Imagínense que me tiren en una paila prendida eternamente. Yo vivía temeroso, me daban pesadillas con esa fogata corriendo atrás de mí. Pero ahora Pablo nos está enseñando que eso no depende de nuestras obras. La idea es que usted viva diferente después de ser salvo. Y eso es distinto, porque ahora usted es una nueva criatura. El verso 10 dice, nosotros somos hechura suya. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. ¿Usted cree que esos brazos que usted tiene se lo puso usted? Esos ojos hermosos que ven tantas cosas que no deberían ver, esa boca, esa boquita tan contenta que pica a veces de la cosa que dice, ¿usted cree que fue usted que se la puso? Somos hechura suya. Hemos sido, dice Pablo en el verso 10, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Pero es después que somos creados en Cristo Jesús, no es antes para ser creados, los cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y este es el quinto ejercicio que vamos a hacer. Preguntémonos lo siguiente: ¿nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos? Ahí dice, nosotros somos hechura suya. Entonces, ¿quién nos hizo? Dios. Segunda pregunta, y entonces, ¿en quién somos hechos? Pablo dice, hemos sido creados en Cristo Jesús. Pero espérate, papá Dios, porque a mí me crearon en Graciano y en Indiana, no fue en Cristo Jesús. Sí, pero esa es la vieja naturaleza tuya. Ese es el viejo FIFO, ese es el que va a cumplir 50 años en diciembre, no el que va a cumplir 5 el 7 de diciembre. Ese es diferente. ¿Te das cuenta que hay una diferencia? Lo que pasa es que no nos contaron la historia de esa manera. Pablo nos está enseñando hoy que en Cristo hemos sido creados nuevamente. Por eso somos nuevas criaturas. Por eso él le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y el pobre Nicodemo se le quemaron los fusibles del cerebro y dijo, pero ¿y cómo un viejo se va a meter entre la barriga de la mamá siendo viejo y va a volver a nacer? No, Nicodemo, en Cristo necesitas nacer de nuevo en Cristo. Tercera pregunta, ¿y para qué nos ha hecho Dios de nuevo en Cristo? Fíjate para qué, para realizar buenas obras. Entonces, después de que tú naces de nuevo en Cristo, después que Cristo perdona tus pecados y te justifica delante de Dios, ahora tú no vas a planificar cómo es que te le va a escapar a la esposa, qué cuento le va a meter para irte a beber con los tigres y a coger mujeres ajenas. Ya eso no es lo que tú vas a planear. Ahora tu plan es ver a quién tú le vas a predicar, cuáles recursos vas a poner a la disposición de que otros conozcan al Jesús que tú acabas de conocer. Pero es porque ya Cristo te salvó, es porque tú eres una nueva criatura, ahora tú tienes una nueva naturaleza, ahora no te controla la carne, tú vives por el Espíritu. Número 4, ¿y quién diseña esas buenas obras que debemos hacer? Pues Pablo dice, Dios las preparó de antemano. O sea, hay una lista de obras que ya Dios tiene preparadas para que tú y yo hagamos. ¿Y quién me iba a decir a mí que yo iba a acabar predicando? A mí me hubieran dicho eso hace 25 años, Jorgito, y yo no me lo hubiera creído. ¿Tú te imaginas acabar predicando de rodillas delante de Cristo, honrando su nombre? Eso yo no me lo hubiera creído. Pero de antemano Dios ha preparado una serie de ministerios que usted tiene que ver. Yo le he estado diciendo al grupo con el que nos reunimos los miércoles que tenemos que ir descubriendo en qué que usted va a trabajar en el reino de los cielos. Usted va a predicar, va a cantar, Wendy y Pamela. ¿Cuántos van a visitar los enfermos? ¿Cuántos van a ir a las cárceles? ¿Cuántos van a alimentar a los hambrientos? ¿Cuántos van a consolar a los afligidos? Ministerios. ¿Cuáles son? Porque es más cómodo ahí sentado y que Fifo predique. No, yo se lo traigo a Fifo porque él habla tan bonito. Así dijo Moisés y Dios le dijo, no es usted que va para allá a hablar con el faraón. Oye, pues yo soy atagago. ¿Y cómo que tú quieres que vaya yo? Jonás tiene que ir a predicar a Santo Domingo y cogió para Santiago.
Y se fue tan lejos que se fue a bañar para Puerto Plata, de que a ver si se le ponía más lejos la capital. Allá se lo comió una ballena y fue y lo tiró en Guivia. En el malecón lo tiró. Es ahí. Obras que de antemano Dios preparó. No tenemos que reinventar la rueda. ¿Y para qué ha preparado Dios esas buenas obras? Pues para que vivamos de acuerdo con ellas. Ahora tu vida no son las prácticas del primero, segundo y tercer versículo. ¿Te das cuenta? Ahora tu vida vive para honrar a Dios. Ahora tú quieres agradar a Dios. ¿Y cómo tú vas a hacer eso, Mauri? A través de Marlene y tu esposa, de tus hijos, de tus vecinos, de tus familiares. En tu trabajo, tú vas a esmerarte, porque el cristiano se tiene que esmerar en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque lo hacemos como si fuera para Dios. Fifo, tú no sabes el jefe que yo tengo. Sí, pero a lo mejor Dios te lo puso de jefe para cuando Él vea cómo tú te comportas, entonces Él pueda conocer a Cristo a través de tu testimonio. Fifo, tú no sabes la esposa porque a ti te dieron a Maribel, pero si tú supieras la cacata que me tocó a mí, tú no te imaginas. Sí, por eso mismo te la pusieron, para que le prediques, le evangelices y le dé testimonio. Fifo, ¿y tú crees que todos los maridos son como tú? A mí me tocó un caimán, fue. Tú no sabes lo que es ese tipo de cacarrabia. Y pelea hasta por una chancleta. No me guardaron la chancleta y la toalla. Hay tipos que son ñecos y mancos. Ven a arrancarme aquí, oiga. Tú no sabes el marido que me tocó. Precisamente ese es para que usted demuestre que usted, ¿verdad?, que es cristiana. Jesucristo tuvo que demostrarlo en la cruz. Y el diablo a Job le quitó todo lo que tenía y le dejó la esposa para que lo atornillara. Reniega de ese Dios y muerte, oiga. Y no le bastó ese y le mandó 3 amigos más entonces para que lo enchincharan. ¿Te das cuenta? Pablo nos está enseñando que ahora tu vida y la mía tiene que estar orientada ¿a qué? A hacer las buenas obras que Dios espera. Mis hermanos, yo les garantizo que el día que ustedes y yo vivamos por agradecimiento al sacrificio de Jesús en obediencia a Dios, nuestra vida, nuestras familias, nuestros barrios, nuestro pueblo y nuestra nación será diferente. Todas las obras que tú y yo hagamos las vamos a hacer con el único objetivo de que Dios sea exaltado, de que Cristo sea glorificado, de que su nombre sea dado a conocer. Nuestra vida y nuestra nación serán diferentes. El problema es que tú y yo estamos esperando que el mundo cambie porque tú eres perfecto, pero es que vamos en vía contraria. Nuestro país no se ha desarrollado porque siempre nos han dicho que somos un país en vía de desarrollo, pero el desarrollo va para allá y nosotros vamos para allá. Asimismo vivimos nuestra vida de fe. Cristo quiere llevarnos por un camino y nosotros nos estamos dejando arrastrar por el mundo. A partir de hoy, yo espero que por la misericordia de Dios, mi vida, mi manera de vivir, mi manera de actuar, debe ir enfocada, motivada, dirigida a honrar el nombre de Dios por medio de Cristo, en quienes tú y yo somos salvos. Si nuestra vida está haciendo otra cosa, definitivamente estamos perdiendo el tiempo y perdiendo la oportunidad de recibir la justificación, el perdón y la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, yo espero en que el mensaje de esta noche nos ayude a evaluar cómo es nuestra vida, para que podamos ser beneficiarios de la única gracia que salva.